Okay, then we Bueno, muchas gracias por presentarnos. Vamos a hablar entonces de la fotodocumentación forense. Muchos consideran que la fotografía es una manera objetiva de documentar, o por lo menos más objetivo que apuntes o ilustraciones. Sin embargo, la influencia del fotógrafo sobre lo que se puede ver en las fotos basado en sus decisiones es tan grande que todas las fotos es una ilustración subjetiva de la realidad. Dado que una cámara no puede capturar algo como lo ve el ojo humano, la primera decisión subjetiva del fotógrafo es cuál es el marco, qué se va a ver en la parte, en la sección que va a estar en la foto. El fotógrafo va a decidir esto. También decide entonces lo que no va a estar en la foto. Digamos, en un cuarto, un objeto puede faltar en la foto y nadie luego va a saber, basado en ver la foto, si ese objeto estaba en ese cuarto o no, o incluso si existía ese objeto. Otro problema fundamental con la fotografía es que los objetos en 3 dimensiones se reducen a representaciones en 2 dimensiones en la foto. Los objetos en la foto pueden parecer diferente a lo que como parecen en realidad, o como se viera con los ojos. Dada la experiencia, la gente aprende a complementar a las fotos con la tercera dimensión, pero igual hay límites a esto. Además de escoger el marco de la foto, el fotógrafo entonces puede jugar con la perspectiva o el ángulo de la cámara. Y esa es otra selección que hace. Sin embargo, esto puede llevar a la distorsión visual del objeto. A veces esto es algo intencional, algo que quiere lograr el fotógrafo, pero también puede ser algo que no quiso hacer, es un artefacto disruptivo. La fotografía se puede dividir en fotografía artística y documentaria. La fotografía artística tiene en común con la fotografía documental es que tienen que entender los fotógrafos las características tecnológicas de la cámara. También hay que entender, ayuda un entendimiento de la fotografía, porque eso ayuda a entender las características técnicas que tienen. Los fotógrafos por lo menos deben tener un nivel de entendimiento de operador, por lo menos de cómo usarlo. Las cámaras tienen varios parámetros técnicos o internos. La configuración de estas afectan la fotografía.
Esto antes era la película, por ejemplo, y el rango focal del lente, la apertura, el tiempo de exposición y el equilibrio blanco. Lo que es importante entender que afectan entre sí, se afectan. Y hay que entender más profundamente cómo se afectan estos parámetros para sacar buenas fotos. Y la calidad de la foto también tiene que ver con la iluminación disponible. Es afectado por la iluminación ambiental, pero también se puede mejorar al iluminar el objeto que se está fotografiando. Uno debe mantener en mente que la iluminación y el equilibrio blanco afectan el tono de color en las fotos digitales. La disponibilidad de luz también determinan la rapidez y la apertura que se debe usar. Si es más abierta la apertura, entonces la rapidez puede ser más alta. Si es más rápida la apertura, hay posibilidad de que no sea nítida la foto porque la cámara se mueve. Y esto permite más campo, profundidad de campo. La profundidad de campo es la distancia entre el plano donde está la película y el sujeto. Cuando van a estar nítidas las fotos o los objetos en las fotos. Esta es la profundidad de campo. Una apertura amplia de 2 significa que solo es 99 a 100 centímetros el rango. Si está más cerrado, la apertura de 8, por ejemplo, sería entonces entre 96 a 106 centímetros. El último parámetro de la cámara en este contexto es la sensibilidad de la imagen. Estos son valores ISO. Si es más alto, entonces la película es más sensible. En las cámaras digitales esto se puede ajustar. Sin embargo, si la sensibilidad es más alta, se pierde resolución. Aquí ven ISO 100 y ISO 3200 con la misma cámara. Ven peor resolución en el de la derecha. Es importante entender estas conexiones y armonizar estas configuraciones. Las cámaras digitales muchas veces tienen programas que optimizan a estas configuraciones para retratos, deportes o fotos de cerca. Pero el peligro es que con estas configuraciones automáticas uno no puede controlar la rapidez del obturador. Los requisitos para la fotografía artística y documental son diferentes. En la fotografía artística se compone la foto con reglas estéticas, el ratio de oro con 3 secciones y las líneas verticales.
objeto principal típicamente no está al centro, se ve y el contraste entre negro y blanco se usa para efecto. Y también se reduce y se acentúa ciertas partes para tener una parte nítida contra una parte borrosa. Aquí está nítida la parte de atrás y la parte más cerca está borrosa. También usan perspectiva para dar profundidad a la imagen, en particular para contrastar las diferentes partes. En la fotografía artística, escoger el color es algo que puede hacer el fotógrafo. Esto se hace con el equilibrio blanco o con el ajuste de la definición de colores. También tal vez quieran que sea muy gris la foto para cierto efecto o reducir los colores a blanco y negro, como en este ejemplo. Con las las películas con estas sensibilidades se pueden capturar las imágenes bajo situaciones de iluminación bajo. En contraste, para la fotografía documental y por supuesto la forense, el sujeto más importante por lo general se encuentra al centro de la fotografía. Adicionalmente, así también, el objeto debe estar lo mejor enfocado posible. Tenemos solamente esta parte en este ejemplo. Esta sería como la parte interesante. Esta es la razón por la cual aperturas con un diámetro menor tienden a utilizarse en la fotografía documental que en la fotografía artística. Otro método que se utiliza en la fotografía documental es el de reducir la profundidad de campo tanto como sea posible. Idealmente, todos los componentes de la imagen deben de encontrarse en un plano que pueda capturarse de manera ortogonal, es decir, la cámara se sostiene justo frente a lo que se quiere capturar. Mientras más pequeña sea la apertura, esto significa que la intensidad de la luz tiene que aumentarse para compensar. O bien, la cámara deberá colocarse también sobre un trípode para permitir una exposición más larga y sin mover la cámara. Lo mismo ocurre para cuando se incrementa la sensibilidad. Esto no es una buena opción para la fotografía documental porque reduce la resolución de la imagen. La velocidad ISO más pequeña, por lo tanto, debería de elegirse para la fotografía documental. Al mismo tiempo, la fotografía documental, la iluminación del objeto que se ha seleccionado debe ser lo más pareja posible para todo el encuadre. Así entonces, el uso de un flash es una buena elección, porque esto nos puede permitir hacer ajustes manuales. Otra ventaja de utilizar el flash es que nos proporciona luz de una temperatura de color bien definida, ya que la mayoría de las cámaras digitales ajustan este balance de blancos a la temperatura de color del flash. Por lo general tiende a ser muy sencillo obtener los colores correctos sin tener que utilizar una comparación de color. Asimismo, aperturas muy pequeñas también permiten una profundidad de campo. Esto a veces puede provocar ciertas imágenes borrosas. Como pueden imaginarse, esto no es útil para la fotografía documental. En general, las mejores condiciones estándar para la fotografía forense son aquellas que permiten el uso de un rango medio de apertura, por ejemplo, un número de parada 8 o un flash.
En muchas ocasiones, el flash interno de la cámara es lo suficientemente bueno. Sin embargo, para distancias mayores entre la cámara y el objeto, como aquellas que pueden darse en la fotografía de escenas del crimen, el uso de un flash externo debe ser necesario, dado que estos son de una potencia mucho mayor que aquel que se encuentra en la cámara. Otro método sería, por ejemplo, abrir aún más los lentes de la cámara, y para la misma configuración de apertura, entonces el rango de profundidad de campo va a aumentar sin tener que aumentar la distancia entre la cámara y el objeto. En casos excepcionales solamente, si es imposible iluminar adecuadamente el objeto, tal vez puedan elegirse sensibilidades ISO mayores solamente para algunas fotografías, las menos posibles. Actualmente ya tenemos teléfonos inteligentes en el mercado que han reemplazado por completo a las cámaras. Incluso algunos vienen equipados con flashes LED bastante fuertes. La pregunta aquí no es si se pueden utilizar las cámaras de los smartphones en fotografía forense. Esto es algo que tal vez no podamos responder en términos generales. Así como con otras cámaras, el factor decisivo es si el fotógrafo tiene la comprensión suficiente o no, y si domina o no los aspectos técnicos de la cámara que él o ella esté utilizando. La meta de la documentación forense es proporcionar la documentación mejor posible a los investigadores en términos de un recordatorio. También la idea es proporcionar una imagen que sea objetiva de la escena del crimen, del cuerpo o de las lesiones, lo más objetivo posible para estas personas que tal vez no vieron de manera personal. Para estos fines, puede utilizarse una regla, y esta tiene que estar justo en el plano principal de la imagen capturada, y esto nos va a indicar el tamaño. Estas escalas, estas regletas, también pueden tener ciertas marcas en las que se puede escribir el número del caso. De esta manera evitamos que se confundan o se mezclen las fotografías más adelante. Otro principio de la fotografía forense es documentar la escena en diferentes pasos, que puede ser desde una fotografía general de la escena del crimen a acercamientos más adelante. Para ser capaces de ubicar de forma correcta y poder comprender el contexto de los elementos importantes de la evidencia, es importante que primero se tome una fotografía en general que muestra la escena del crimen en relación con el entorno. Un ejemplo sería tomar una foto en general de la habitación, o tal vez una foto del cuerpo completo, tomar otras fotografías en las que se vaya acercando para mostrar cada vez más y más detalle. Cada una de estas fotografías deben demostrar una escala o alguna regleta. Siempre es muy importante que el fotógrafo identifique el plano principal de la imagen y que lo pueda capturar sin ningún tipo de distorsión. En otras palabras, el eje óptico de la cámara siempre debe ser perpendicular, es decir, que siempre exista un ángulo recto con el plano. Por ejemplo, esto se puede practicar utilizando una hoja de papel. Lo vamos a practicar más adelante. Esta hoja de papel solamente se representará sin distorsión si la cámara estaba centrada exactamente en la parte central del papel. De otra manera, la hoja de papel se va a ver como si fuera un romboide o como un rectángulo regular en la fotografía. En este ejemplo, tenemos una herida de un apuñalamiento en el pecho y debe fotografiarse. La primera fotografía podría ser una vista de la persona de pie, junto con una escala de un tamaño apropiado. La cámara entonces debe sostenerse a la mitad de la altura para poder obtener una imagen de todo el torso de la persona.
La siguiente fotografía, entonces, podría ser una parte, digamos, un paso intermedio, o incluso podría ser directamente un acercamiento de la herida, si es necesario, utilizando una regleta diferente, en donde se pueda entender claramente la ubicación de las heridas. Así que este sería el paso intermedio, o tal vez aquí podríamos, si esto es lo suficientemente claro en la fotografía en general, podemos irnos directamente a la fotografía en macro, al acercamiento, para poder mostrar la herida directamente. La última parte de este panorama general sería cómo se guardan las imágenes. El paso final en la documentación forense es procurar que esos fotodocumentos estén guardados. En este contexto es muy importante garantizar que los archivos originales de fotografía se preserven todo el tiempo y que solamente se utilicen copias de esos archivos para procesar las imágenes. Adicionalmente, otras reglas con respecto al almacenamiento y la preservación de la información, así como reglas sobre la protección de datos, en donde se tenga la autorización de terceros. Se tienen que respetar estos derechos. Así que esto fue una introducción. Así que supongo que ya podemos comenzar con la primera lección. Vamos a empezar con el ejercicio de la hoja de papel. Me parece que todos ustedes tienen algún tipo de cámara. Por ejemplo, una cámara por aquí a la derecha. Una cámara podría ser un smartphone. También es una cámara. Así que yo voy a demostrarles esto. Vamos a demostrar esto con el iPad. Entonces, ¿pueden ver la imagen? Esto es muy sencillo. Esto es bastante sencillo, pero eso es algo que vemos con frecuencia en la práctica. Existe algún tipo de distorsión. Tal vez tenemos una fotografía de un trauma por impacto, tal vez una fotografía de un cuerpo, pero después podemos ver cuál es la forma correcta. La forma más sencilla de hacer esto es cuando vemos los problemas de distorsión. Tenemos este truco con esta hoja de papel. Entonces, si tomamos una fotografía desde el lado, veremos que esta no es la forma correcta del papel. Se está distorsionando la forma. Así que, como dije antes, tenemos que utilizar un ángulo recto, perpendicular. Lo que significa que tenemos que considerar el centro del papel aquí. Y de esta manera entonces se tiene que poner el eje óptico de su cámara. ¿Cuál es este eje óptico? El eje óptico es su lente. Entonces, este eje óptico va a pasar a través de la lente. Entonces, tenemos que colocar el centro del lente o del objetivo de la cámara justo sobre el centro de esta hoja de papel. Esto es muy sencillo, pero hemos visto tantas fotografías donde no se respetó este principio. Por ejemplo, con un smartphone o tal vez con un iPad.
Esto es un poco más complicado debido a que el eje óptico no está en el centro de este monitor, o en el centro de su dispositivo. Debido a que los lentes no están centrados. El lente está aquí. Entonces uno pensaría que tenemos que considerar en nuestra mente dónde está este eje óptico. Esta es la lente que podemos ver aquí. Esto está mejor. Una disculpa, de momento no tengo sonido. Yes? No. Anyone hears me? No. I think maybe this LED is on. Yeah. Listo, muy bien. Ahora me escuchan. Esto es muy sencillo. Sin embargo, yo creo que ustedes pueden intentarlo. Pueden intentarlo. Por favor, tomen una de estas hojas de papel. Colóquenla en el piso o colóquenla en la silla y entonces traten de hacer esto con su smartphone o con su cámara y traten de ver cuál sería la diferencia. Muy bien. Ahora vamos a combinar esto con la regleta. Como les comenté, no debe haber ninguna fotografía sin esta escala o sin esta regleta. Como ustedes pueden ver, esta herramienta por lo general es un buen indicador. Si es que el ángulo es el correcto, nos puede dar una buena indicación. Por ejemplo, Christoph, muéstrame tu brazo, por favor. ¿Tu mano o tu brazo? Así que aquí podemos verlo. De esta manera o de esta otra manera, podemos ver entonces si el ángulo es el correcto. Con la hoja de papel, sabemos que ya tenemos, por lo general estas hojas se producen en Alemania, pero este no es el ángulo correcto. Sin embargo, es un poco difícil poder darse cuenta. Si nosotros utilizamos esta regleta, por ejemplo, de esta manera, aquí podemos ver que este no es el ángulo correcto, porque tenemos este tipo de distorsión. Pero cuando lo ajustamos, cuando ajustamos la posición de la cámara, ya podemos ver que se puede ver bien la regleta. Podemos verla bien según el ángulo de la fotografía. Este es un tipo de distorsión. Esto es distorsión. Y este es el ángulo correcto. Y esto también es distorsión en la otra dirección. Así que entonces, este siempre es un buen indicador del ángulo. Y aquí el truco entonces es colocar esta regleta en una superficie plana para obtener, corrección, en el plano donde se tenga la mayor nitidez. Así que tienen algo que me quieren prestar, un brazo o algo. Muy bien. Así que consideremos las condiciones de luz, podrían ser mejores. El primer paso entonces es pensar, ok, este es, por ejemplo, el trauma por golpe o a lo mejor un tatuaje.
Y entonces ahora tengo que ajustar esta regleta en este plano. Tenemos que pensar primero cuál es el plano aquí. Este plano está aquí, sobre este dibujo. Este es nuestro plano. Entonces el plano no está aquí, no está inclinado, no está por acá. Entonces, de esta manera, lo primero es ubicar dónde está este plano de proyección. Está aquí. Entonces, ahora puedo tomar esta regleta, ubicarla sobre el plano de la imagen. Y entonces, sigue esto. Ya puedo ajustar mi cámara. Tengo que considerar mi eje óptico. Está aquí en el centro. Aquí está mi eje óptico en el centro. Y entonces ya puedo ajustarlo con la ayuda de la regleta. Entonces, este es el primer paso. Este es prácticamente un paso muy necesario, ya que tenemos que elegir el encuadre correcto. Tenemos que elegir el ángulo. Y entonces, aquellos errores que se toman en este momento ya no se pueden reparar más adelante. Vamos a tomar una fotografía y el segundo problema que tenemos es el balance de blancos. Aquí es difícil porque tenemos diferentes cambios en las tonalidades, ya que este aparato tenemos cambios por las computadoras, tenemos cambios. Así que esto resulta muy difícil. Podemos ver que tal vez con la cámara de un smartphone en el modo automático podemos utilizar tal vez. Voy a tomar la fotografía ahora. Así que gracias por la ayuda. Voy a tomar la fotografía ahora. Bien. Esto es sin flash. Y ahora voy a encender el flash. El anterior era el automático, entonces si hay suficiente luz, el flash no se va a activar. Pero aquí vamos a forzar que aparezca el flash. Vamos a tomar en cuenta la nitidez. Bien. Así que entonces ya tenemos dos fotografías. Esta fue la fotografía sin el flash. Sí, tenemos cambios de color, tenemos sombras, pero podemos ver que tenemos solamente para revisar. Ustedes pueden utilizar la regleta. Primero, para verificar si existe distorsión, pero también para revisar el balance de blancos. Veamos que esto no es blanco, esto de aquí no es blanco tampoco, pero en la siguiente fotografía, se ve mucho más blanca. Estas zonas están más blancas, así que ya tenemos el balance de blanco en estas cámaras funciona y nos ha brindado una imagen casi con un balance de blancos perfecto. Esto es fácil de utilizar y utilícenlo tantas veces como les sea posible. Utilicen el flash para las fotografías forenses. Esto de aquí sí es blanco. Podemos ver que no hay ningún tipo de distorsión y este es el color correcto sobre la regleta. Bien. Tengo aquí una dificultad para pronunciar esto. Lo siento, no me sale la palabra. Para todos ustedes, para todos los participantes, tenemos una de estas regletas para todos ustedes, así que pueden intentar tomar fotografías con su smartphone, con o sin flash.
Así que esta sería la primera parte, el primer ejercicio. Bueno, aquí el problema es que estas escalas, estas regletas no van a mostrar. Le pregunté a los fabricantes y les pregunté, ¿esto va a dar los colores correctos? Me dijeron, bueno, no, es un problema con la impresora, así que no estoy seguro de si estos son los verdaderos colores. Hay unas tablas para calibrar colores, pero son muy caras. Pueden utilizar las que hay disponibles en la fotografía profesional. Pueden comprar cientos de estos. Estas pueden valer cientos de euros o cientos de dólares. Me parece que para la práctica forense no sería necesario utilizar estos catálogos con los colores verdaderos. Creo que esto sería suficiente y podemos ver aquí si es blanco o no. Tal vez ustedes puedan intentarlo en el siguiente ejemplo. Pueden intentarlo en todos los puntos, en todos los puntos de su imagen, en todas las áreas de su imagen. Así que en los otros, ustedes tienen este medidor de color. Ese es el siguiente sistema. Comentarios en alemán. So, while he's searching, Lo que estamos buscando es que ustedes deben trabajar en pares y asegúrense de que alguien tenga algún tatuaje o algún lunar, algo a que tomarle la fotografía. El objetivo aquí es que ustedes se aseguren de que estén utilizando el ángulo correcto, que su cámara el ángulo óptico está a 90 grados, que sepan dónde ubicar la escala en el plano correcto, que tengan el ángulo correcto de la regleta también y que siempre enciendan su flash. Esos van a ser algunos de los puntos principales por el momento. En lo que él está buscando... Ok. Entonces, agrúpense por pares para que una persona tome una fotografía del otro, luego cambien. Y asegúrense de que primero tenga una foto general y luego una específica, una fotografía más a detalle. Si tienen dudas, levanten la mano y nos acercaremos con ustedes. ¿me prestas tu regleta? Sí, claro.
eine Sache noch ganz kurz an. So, was haben wir denn noch? Okay. Hallo, hallo, hallo. Ausgemacht? Ah, okay, jetzt, okay. Muy bien. Ah, okay. Ah, sorry. Okay. Bueno, hemos visto un problema dado que tenemos muchas luces fuertes aquí, es igual que tomar fotos afuera. Si usamos el flash, puede ser demasiada luz. La luz del cuarto, luz de afuera. Así que esto podría ser un problema si usan flash en la fotografía forense. Entonces hay que reducir la luz exterior. Hice sombra con mi cabeza para excluir la otra luz. Lo que voy a mostrar en el sistema Mac tienen programas. Pueden encontrar el metro de color digital. Y aquí en rojo, verde y azul las partes de los colores. Y el indicador está en blanco. Esta es la parte blanca de la foto y los rangos de los tres paneles, los tres componentes. Es la misma cantidad en los tres, 255. Y pueden usar esto con cada foto. Pueden controlar el balance de blancos. Si tienen partes blancas de la foto, como la escala esta, y toman esto, y si los tres componentes son equivalentes, entonces el balance de blancos es correcto. Tenemos unas ideas acerca de otros temas. La fotografía infrarroja. Okay, Yes. perfect. Bueno, perfecto. No queremos desperdiciar el tiempo, queremos resumir con tatuajes y con tatuajes de color y trabajo y fotografía infrarroja. Una colega de JIZ nos prestó su brazo. La idea con la fotografía infrarroja es que hay un espectro de luz. Tenemos la pérdida de información si hacemos la foto con infrarroja. Solo vemos la cruz negra. Las flores ya no se ven. No sé si son rosas o amapolas. A veces se pierde información y a veces se gana. Con las momias es amarillo, café, rojo y nos ayuda a poder ver por debajo de esos colores para ver el tatuaje. Lo que les quiero mostrar para mostrarles las posibilidades.
Quiero mostrarles una cosa o las posibilidades con la fotografía infrarroja. Es un caso de Frankfurt. Se había acusado a un hombre de cometer un delito y la víctima lo había identificado con un tatuaje. El hombre acusado llegó y hicimos una examinación y encontramos el tatuaje donde decía la gente, pero no era un tatuaje. Así que era diferente. Entonces, la pregunta, ¿es posible identificar si un tatuaje se cubrió a otro tatuaje? Y si podemos ver el tatuaje original. Nunca habíamos tenido que hacer eso antes. No sé si ustedes, lo que hicimos es usamos una cámara normal de lente sencilla con flash y también usamos en el otro lado Leica M8, es una cámara infrarroja con dos diferentes filtros que pueden ver aquí y flash tan fuerte que no se debe ver. Y tuvimos 4 personas que tenían tatuaje negro sobre tatuaje negro, otros que tenían tatuaje negro sobre uno de color y otros que tenían de color sobre negro. Esto es muy importante porque si solo nos quita un espectro de luz y de color, entonces puede ser muy difícil tener un tatuaje de color sobre otro de color. El tatuaje original era entre 5 meses y 5 años y los de arriba entre 3 semanas y 20 años. Lo que encontramos es que este fue el ejemplo de un tatuaje negro sobre un tatuaje negro. No se ve nada diferente, ¿no? Yo no veo nada. Pero si ves de nuevo, pueden ver que hay algunas como sombras, tonos irregulares ahí comparado. Aquí está normal, es negro y aquí no hay nada, es casi blanco. Y luego esta parte es negro y entre esas partes negras es gris. Y si lo delinean puede ser así, y vimos el tatuaje original en fotografía y lo pudimos comparar y pudimos ver qué fue. Es más fácil si el tatuaje es de color. Esta es el brazo derecho. Estas son las fotos ahora pueden ver el tatuaje que se cubrió. Aquí está. Sin la fotografía original ya nos da una idea de dónde está, y si tenemos esa foto podemos compararlo. Así que para repetir necesitamos fotos viejas, nuevas, de todo. Otro ejemplo es este. Se puede suponer dónde era el tatuaje, pero con la cámara infrarroja se ve más. Y de último, esta foto ya está un poco más difícil porque es más detallado, y si ven en la cámara infrarroja, si ven más de cerca, pueden ver irregularidades aquí. Si ven más de cerca, no es comparable. Creemos que sí hay un tatuaje cubierto porque no encaja muy bien, y luego recibimos una foto del original y sí podemos ver que
fue un tatuaje que cubrió el otro. ¿Es posible identificar un tatuaje como uno que cubre otro? Si es con colores es más fácil, con tatuaje negro es más difícil, con el ojo ya podíamos ver dos de los 11 que sí eran, que cubrían otros. Con cámara normal, 9 de 11 vimos, con la cámara infrarroja se veía, quedaba más claro. Esto fue una colega que se hizo un tatuaje para cubrir otro y no se veía nada más. Supusimos que era en el ojo, pero no podíamos ver nada porque era negro sobre negro y no podíamos verlo. Sin embargo, dijimos que se podía usar fotografía infrarrojo para ver tatuajes, y para su trabajo, como vimos en Jalisco, nos puede ayudar para cuerpos quemados o momificados. Y pueden escribirme, pueden escanear eso si escriben en email. También podemos platicar más y no sé si tenemos tiempo. Gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Muy interesante la plática. Por ejemplo, en el caso del área médica, cuando trabajan con heridas, también mencionan que no se pueden tener gasas con sangre alrededor, ¿no? O cuestiones de ese tipo. ¿Es real? Porque, o sea, se ve muy mal la imagen con gasas. O sea, cuando descubres una herida que se vea la gasa con sangre, se tiene que retirar todo, ¿no? Sorry, Alicia, I don't. No sé si entendí la foto, pero si la entendí bien, la pregunta. Pero si entendí, sí, cada foto debe ser tan claro que sea posible. Sí, es bueno para sus ojos tener una buena foto, pero si quieren mostrarlo a los parientes, debe ser incluso más limpio. Una perspectiva amplia y luego un área muy limpia. Sí, fue su pregunta, sí. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Y el fondo de una foto, como cuando se saca fotos de huesos, negro, gris, azul, qué color debe haber atrás en el fondo de la foto? Usamos un negro profundo porque para que la luz no pase, si no se pone negro, entonces a veces los colegas usan las telas verdes como quirúrgicas. Sí, esa tela quirúrgica verde, pero prefiero que sea negro. Y los huesos quemados, la tela quirúrgica para luego después tirarla a la basura. Creo que damos terminado el taller. Muchísimas gracias a la doctora Francisca, al profesor Berhoff y al doctor Christopher por esta presentación.